Hola, amigo mono. Estás en el tarot de medianoche. En el primer comentario os dejo por escrito el año y el elemento que os corresponde. Comenzamos con las predicciones para mono en sol, luna y ascendente. Para mono en sol, luna y ascendente. La justicia. La justicia en este caso nos trae equilibrio, acuerdos y logros. Un momento donde la justicia está de nuestra parte. Al haber llegado al final de los estudios, es decir, que ya es el final de muchos de vosotros, ya habéis terminado la carrera y bueno, o todos aquellos cursos que habíamos puesto en práctica. En la parte espiritual trae justicia. Todo lo que se nos quitó injustamente llega de nuevo a nosotros. Es decir, que es un momento en el que la rueda ha vuelto a girar y todo lo que se nos arrebató injustamente, con malas artes, vuelve otra vez a nuestra vida. Se nos va a volver a presentar otra vez en el camino, porque lo que es de uno nadie lo puede arrebatar. Vamos a ver esta energía, cómo afecta a mono de tierra, en sol, luna y ascendente para mono de tierra. Bueno, pues aquí se confirma ese giro de la vida, ese fin y comienzo de un nuevo ciclo, en el que tenemos dos cartas opuestas. Por un lado tenemos las celebraciones y por otro lado tenemos los sufrimientos. Vale, pues es el momento de hacer equilibrio, como está en la carta de la justicia, con los brazos en cruz, está en equilibrio, pues es un momento de hacer una evaluación de todo este tiempo atrás, de lo bueno, de lo malo, porque llega una nueva etapa a vuestra vida, van a venir nuevos acontecimientos, esto va a ser un giro importante y es como que ha llegado el momento de antes de seguir adelante, de evaluar, de pensar en todo lo bueno que ha ido viniendo y que hemos tenido durante todo este tiempo atrás y de todo lo malo, de todos los sufrimientos, de todo lo negativo que ha llegado a nuestra vida. Esto es un poco, o es importante hacerlo, para en nuestro nuevo ciclo ver qué es lo que no queremos, qué es lo que podemos cambiar, qué es lo que podemos quitar de nuestra vida para no repetir patrones, para que no vuelva a venir eso a nuestra vida, para buscar ese equilibrio de calma, de tranquilidad y de ir hacia adelante. Y luego de valorar todos esos buenos momentos, que una vez que han pasado parece que ya no tienen importancia, que pasó y que ya está. Bueno, pues hay también que hacer balance de lo bueno. Y hay que potenciar las cosas buenas que llegan a nuestra vida. Y aprender a dejar ir todo aquello que nos hizo un daño, saber perdonar, perdonar en el sentido de perdonarnos a nosotros mismos, porque esas situaciones nos crean mucho daño. Y de valorar todo aquello bueno que tuvimos. Entonces hay que, por un lado, potenciar lo positivo y por otro lado hay que saber dejar ir todo aquello que nos hizo un sufrimiento y no repetir patrones. Esto es un poco lo que viene esta carta a poner en orden en lo que es el mono de tierra.
Vamos a ver ahora en qué le afecta esta energía a mono de metal. Mono de metal en Sol, Luna y Ascendente. Mono de metal en Sol, Luna y Ascendente. Bueno, pues parece que, aunque las cartas se repitan, es que no dejáis de ser mono, seáis del elemento que seáis, tanto tierra como metal, fuego, agua o madera. ¿Mm? En este caso tenéis la energía principal y esa es la que va a regir en todos los elementos. Parece que es un poco más de lo mismo de lo que le ha pasado a Tierra, que es el momento de hacer balance de vuestra vida y de valorar lo bueno, de sanar todo aquello que que nos hizo un daño, que nos hizo un perjuicio. Y sobre todo hay que aprender a hacer sanaciones de todos los sentimientos que se han quedado. Porque a veces no somos conscientes del daño que nosotros nos creamos. A veces le echamos la culpa a los demás, que no dejan de ser culpables también, pero lo que más es el daño que nosotros nos generamos, cuando no paramos de darle vueltas a una misma situación. Por más vueltas que le demos, pues, lo único que estamos generando siempre es una rueda de sufrimiento. Y tenemos que aprender a hacer eso, a perdonar esos momentos, esos daños que nos hacemos a nosotros, ¿no? Entonces, una de las formas en cómo nos perdonamos es pidiéndonos perdón. Me perdono por haber pasado este momento, ¿no? Entonces tienes que recordar ese momento en el que te hizo tanto daño, en el que tú no parabas de recordar esa circunstancia y de ese sufrimiento creado, ¿vale? Entonces, esto es una forma de sanación, ¿eh? Es recordar ese momento y pedirte perdón. Me perdono por todo ese daño que me he generado. Parece que es una tontería, pero funciona perfectamente, ¿eh? Cuando esto vas haciéndolo con todas las cosas que te ha hecho daño durante toda tu vida, te das cuenta que cuando pasa un tiempo puedes mirar atrás, recordar de nuevo esos momentos y verás que ya no te duelen. Que los puedes ver, que los puedes observar, pero ya verás como ese odio, esa rabia, esa ira, ese llanto ya no está en tu vida. Pensar que el tarot que yo hago, en cierta forma, es un tarot de evolución. Aquí no siempre se va a hablar de cosas bonitas, no siempre te voy a decir que va a venir un amor nuevo a tu vida y que va a ser todo maravilloso, que vas a tener muchísima economía. Es decir, aquí se va a decir lo que realmente es y lo que en el momento en el que tú estás, qué tipo de evolución necesitas. Porque lo importante es ser justo con uno mismo. El regalar situaciones no verdaderas no es bueno. Eso es quedar siempre en un bucle de falsedad en el que no vas a evolucionar, en el que no vas a saber solucionar tus problemas. Entonces, aunque no le guste a todo el mundo, es como un baño de realidad para todos, yo me incluyo también, en el que te enseñamos, en cierta forma, cuál es el momento oportuno para cada situación. Y ahora el momento oportuno es de hacer equilibrio y balance de nuestra vida hasta este momento. De coger lo positivo, de valorar todas las cosas buenas, gracias por todo lo bueno que ha llegado a mi vida, y por otro lado, perdonarte de todo ese daño que tú te has ido generando durante todo ese tiempo. A veces no es cuestión de perdonar a los demás, sino de perdonarte a ti mismo, que es el mayor dolor que te puedes crear. Bueno, pues ahora vamos con mono de fuego. A ver en qué le afecta esta energía a mono de fuego en Sol, Luna y Ascendente para mono de fuego.
Bueno, aquí te están avisando o te están diciendo pues un poquito el hecho de que observes con determinamiento eh, en qué mundo te estás moviendo, ¿eh? Que observes tu entorno, con quién te relacionas, qué es lo bueno y lo malo que has sacado de todas esas relaciones durante todo este tiempo. Aparece la justicia y eso es poner equilibrio, eso es evaluar si te estás moviendo en un entorno bueno, positivo en tu vida, o si las personas que te rodean o tu entorno en general no es positivo. Y tomar las decisiones adecuadas para que tu vida tenga este equilibrio, esa armonía. Es un momento en tu vida de poner las cosas en su sitio, cada cosa en su lugar, para seguir adelante. Ha habido un giro en la rueda de la vida y antes de que ese giro empiece de nuevo, es un momento de reflexión. Tú estás aquí reflexionando, estás observando el mundo en que te mueves, las personas con las que estás y te dicen que los observes con mucho determinamiento, que te fijes en los pequeños detalles, porque al fin y al cabo es donde vas a encontrar las verdades. Las verdades de todo el mundo, de tanto familiar como de amigos, como de pareja, en todos los sentidos de la vida. Los pequeños detalles son al final los que más pesan. Porque los grandes acontecimientos es un minuto que pasa, pero ahí se acaba. Si luego esas personas en el momento que las necesitan no están, si cuando hay que tener un detalle o cuando hay que ofrecer una mano, pues no están, de poco sirve que te inviten a una gran celebración. Pues esto es un poco lo que te están diciendo, que seas capaz de reflexionar, ¿no? Que valores los pequeños detalles del día a día, de todo el mundo que te rodea, de todo tu entorno, para hacer un juicio correcto y justo para todo el mundo. Vamos a ver qué tal lo tiene Mono de agua. Cómo le afecta esta energía a Mono de agua en Sol, Luna y Ascendente. En Sol, Luna y Ascendente para Mono. Mono de agua. Es una tirada potente, la que está teniendo Mono. Bueno, vamos a por ello. Bueno, pues en este caso aquí te está hablando de que para que tu vida siga adelante, aquí tienes la estrella, lo positivo, que para que todo lo bueno, este giro que está entrando con mucha potencia, sea positivo en tu vida, vas a tener que desenmascarar a todas aquellas personas que andan con falsedades y contradicciones. Se te van a mostrar todo lo que estaba oculto. Tu vida va a girar y van a florecer de alguna forma todas esas personas con doble cara, todas esas personas que estaban en la oscuridad, que tú no te dabas cuenta, que no eras consciente, pero que te han estado perjudicando, pues este giro que va a aparecer en tu vida te las va a desenmascarar, te las va a poner delante. La vida va a hacer justicia sobre todo lo que te han ido quitando, como se dijo al principio, ¿no? Todo lo que te han ido quitando que te pertenecía, todo aquello en que te habían perjudicado. Bueno, pues ahora tienes la estrella y se te va a devolver absolutamente todo. Y estas personas
pues tendrá lo que ellas hicieron. Nadie se lo desea, ¿eh? Esto no es cuestión de desear nada a nadie. Pero es que la rueda de la vida funciona de esta manera. A veces no tenemos que hacer absolutamente nada. Simplemente la vida ya pone a cada persona en su lugar. Aquí tenemos una estrella, pero tenemos un giro, ¿eh? En este caso, el giro que te viene es muy positivo. Aquí se desenmascara todo lo que te ha ido perjudicando durante tantísimo tiempo, lo que tú ni siquiera esperabas. A lo mejor van a salir personas que nunca te hubieras planteado que te podían haber estado haciendo esto a tu espalda. A lo mejor pensábamos que todo el mundo que nos rodeaba era bueno, ¿no? Y no éramos conscientes de una verdad oculta, ¿no? Bueno, pues ahora la vida lo pone todo en su lugar. Me alegro mucho, mono de agua, porque es mejor que todo lo oculto salga, porque es la única forma de seguir adelante. A veces es la única forma de romper esas rachas negativas que siempre pensábamos que éramos nosotros, ¿no? Que a lo mejor no hacíamos bien las cosas o que no, digamos que siempre éramos nosotros los que tropezábamos, ¿no? A lo mejor había quien nos estaba poniendo la zancadilla. Bueno, pues vamos, esto es lo que te sale, este es el giro importante que da tu vida. Y vamos ahora por mono de madera, en cómo le va a afectar esta energía. Para mono de madera en Sol, Luna y Ascendente, para mono de madera en Sol, Luna y Ascendente. Bueno, pues en este caso, este giro que se está creando en mono, tan importante, pues te viene a ofrecer dos cosas en tu vida. Algo que llevabas mucho tiempo esperando. Por un lado, mira, aquí tienes dos puertas. Por un lado, una estabilidad emocional, noticias por parte de las personas amadas, tanto de pareja como de amigos como de familiares. Y por otro lado, ese equilibrio que estabas deseando tanto también, que es a nivel económico, a nivel emocional y a nivel de trabajo, todo aquello que es material en tu vida. Pues bueno, estas puertas se te abren de par en par y aparece ese equilibrio. Este es el giro que te trae a mono de madera. Es el equilibrio entre lo emocional y lo material. Son cartas muy positivas. Es como que hasta ahora no podías mantener un equilibrio entre ambas partes. A lo mejor a nivel sentimental, pues te encontrabas con conflictos alguna vez, o tus parejas no llegaban nunca a buen puerto, se terminaban rompiendo, o no llegaban a una maduración importante en tu vida, ¿no? Bueno, pues este giro te trae eso, te trae esa estabilidad a nivel emocional en lo que es en el amor y sobre todo también no os olvidéis nunca de vuestro amor propio. Y por otro lado, pues es como que os costaba mucho tener esa seguridad económica, esa estabilidad también en el trabajo. Y ahora pues te indican de que esas puertas se te abren y que eso es lo que te va a llegar a partir de ahora. Pues os decreto muchísima suerte y muchísima sabiduría, que todo esto
se lleve bien, que todo esto te lo traigan y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.